Hola, ¿qué tal amigos de la Radio Puente Alto? Qué gusto poder saludarlos, un verdadero gusto y un agrado en esta tarde del día 26, sí, pues 26 de junio del año 2026. Mira, 26 del 6 del 2026. Ah, miércoles. El día de hoy estamos en tu programa Urología Sin Filtro, con una eminencia médica. No le gusta diga así, pero yo conozco y sé con quién estoy conversando. El trabajo de un hombre querido, valorado en el Soto del Río, Alejandro Rojas, que en el día de hoy nos va a abordar un tema muy importante para toda la comunidad, como son los métodos anticonceptivos, tanto femeninos como masculinos, y también su relación con la enfermedad de transmisión sexual. Vamos a dejarlo en modalidad de exposición para que les ponga durante unos 5 o 6 minutitos, y a la medida que van entrando las preguntas, yo las voy haciendo al doctor. Adelante, doctor, bienvenido a su programa. Hola Juanca, muchas gracias por la invitación nuevamente, feliz de estar acá y que ojalá este espacio, más que de nosotros, sea de la comunidad, que se sientan libres de llamar, de hacer preguntas y de resolver dudas que a veces son un poco vergonzosas de hacer quizás la consulta o en los distintos escenarios. Así que feliz de que podamos compartir y ir resolviendo dudas. Hoy día vamos a hablar muy cortito de los métodos anticonceptivos, ¿ya? La idea central de esto es que ustedes entiendan que existe un término que se llama planificación familiar. Y aquí me quiero salir un poco de la pauta porque lo más relevante que me gustaría que se llevaran de mensaje para la casa es que cuando en realidad uno no se siente preparado o listo para ser papá o mamá, debería buscar la forma de usar algún método anticonceptivo para justamente evitar un embarazo no deseado, ¿ya? Y en eso existen varias alternativas y varios métodos. En el caso de las mujeres tenemos varias alternativas. Alternativas que son farmacológicas, como por ejemplo pastillas, píldoras, digamos. Hay algunos parches que tienen hormonas y que también funcionan como método anticonceptivo. Hay algunos dispositivos intravaginales de la misma forma, ¿ya? Hay implantes cutáneos que su efecto es mucho más duradero y mantenido, por lo tanto existen menos riesgo de embarazo usando este método anticonceptivo, porque no olvidemos que si uno escoge utilizar una pastilla y tomársela todos los días, si esa pastilla que tiene hormonas no se toma en un día o se le olvida la pastilla, existe el riesgo de que se desajuste el nivel hormonal y por lo tanto el efecto anticonceptivo disminuya. Por lo tanto, sí existiría riesgo de embarazo si es que uno no se tomó la pastilla y mantuvo relación o actividad sexual, digamos, sin otra protección, ¿ya? Existen otros métodos que son más invasivos, como estamos hablando, los dispositivos intrauterinos. Hay algunos que son medicados con hormonas, otros que no son medicados, y conocidos, digamos, popularmente como la famosa T de cobre. Y finalmente también tenemos métodos anticonceptivos que son quirúrgicos, es decir, que hay que hacer una operación para realizarlos, que son la ligadura de trompa o la operación de Pomeroy, ¿ya? Ese en el caso de las mujeres. Como pueden ver, hay una amplia gama de posibilidades y alternativas, ¿ya? De, en el fondo, usar un método que permita no embarazarse, ¿ya? Y en esto otro mensaje también muy importante para que quede también claro y se lo lleven para la casa: ninguno de los métodos que en el fondo hemos mencionado hasta ahora previenen enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? La enfermedad de transmisión sexual sabemos que también son enfermedades muy, muy importantes que pueden desencadenar muchas complicaciones a lo largo de la vida. Y no hay que confundir los métodos anticonceptivos que están destinados a prevenir un embarazo no deseado con la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Ninguno de los que hemos mencionado ayudaría a eso. Los únicos que pueden prevenir tanto la enfermedad de transmisión sexual como un embarazo son los métodos barrera, es decir, el condón en el caso del hombre, y también hay condones femeninos en el caso de las mujeres, ¿ya? Esos métodos barrera son los únicos que, además de prevenir un embarazo, también pueden prevenir la transmisión de enfermedades sexuales,
¿ya? En el caso de los hombres, la verdad es que las alternativas se reducen solo a dos. Como les mencionaba anteriormente, eh, tenemos el condón y también tenemos la alternativa quirúrgica, que es la vasectomía, ¿ya? Donde en el fondo hay una ligadura de los conductos deferentes, que son los conductos que salen del testículo, que llevan los espermatozoides hacia, digamos, la zona del pene donde se terminan liberando, digamos, al exterior. Entonces, estos conductos se cortan, se ligan y se cortan, al igual que la ligadura de trompa en las mujeres, los conductos deferentes en los hombres. Y esta operación se llama vasectomía, ¿ya? Otro dato muy importante a considerar es que la vasectomía, en el caso de los hombres, es reversible. Por lo tanto, si usted está considerando o le gustaría hacerse una vasectomía y tiene miedo de que a futuro quizá se pueda arrepentir, existe la posibilidad hoy día, hay una cirugía que es muy específica, que es compleja de realizar, la hacen pocos urólogos que son especialistas en esta área, donde usando unos microscopios especiales son capaces de unir de nuevo ambos conductos que fueron separados en el fondo por una vasectomía, y cuando uno se arrepiente o cuando quiere revertir la vasectomía, existe esta posibilidad. Así que tampoco es algo definitivo como para no hacerlo por el miedo de que en algún momento de tu vida tú te arrepientas. Yo creo que lo más importante acá es que uno tiene que ser consciente de que si no se sientes preparado para traer un niño al mundo, usar método anticonceptivo es la mejor opción, en vez de traer niños al mundo de los cuales no nos vamos a hacer cargo, ¿ya? Eso, Juanca. No sé si podemos ver las preguntas o qué opina la gente de este tema. Ya, perfecto, que estaba en la línea 2 Alejandro, y tenía por allá cargando el celular. Claro, mira, acá hay gente que ya está en línea, está en sintonía, y obviamente lo que tú estabas conversando, los métodos anticonceptivos, hombres y mujeres, tienen que ver directa relación con la vida íntima y sexual de la gente. Por eso es un tema que tenemos que abordarlo de una forma muy profesional, muy cercana, y también no podemos sacarle, como decimos ustedes en medicina, la jerga, el poto, la jeringa. Así de simple, hay que hablar las cosas como son. Yo soy comunicador social y soy profesor y no puedo evitar estos temas. Yo tengo alumnas de 14, 15 años que ya están comenzando su vida íntima, sexual, y todos sabemos por qué le ponen la vacuna a las niñas temprana edad con el tema del papiloma humano. ¿Tú me podrías indicar, ya dado que en tu consulta lo ves habitualmente, cuáles han sido las principales enfermedades en los últimos 10 años que mayor aumento han tenido en tu consulta y debido a qué tipo de prácticas sexuales? Por favor, yo sé que es un tema que tenemos que abordar. Dale nomás. Aquí tenemos Mira, cartas al hablar. sí, yo creo que lo principal acá es justamente lo que decís tú, o sea, no tenerle miedo a hablar de estas cosas. Yo creo que lo peor que puede pasar es cuando uno le tiene miedo, trata de evitar por pudor, por vergüenza, etcétera, conversar de esto, conversarlo a nivel familiar, en tu casa. Desde muy chico todos deberíamos recibir educación sexual. Como tú muy bien dices, en el fondo, la vacuna actualmente está incluida dentro del Nacional de Inmunización en las mujeres desde los 14 años, porque se entiende que a esa edad todavía no deberían iniciar actividad sexual y donde la vacuna va a tener mayor efectividad, ¿ya? Pero indudablemente la actividad sexual es parte de la vida, es un acto biológico. En el fondo nosotros fuimos biológicamente programados para tener actividad sexual y eso no tiene nada de malo. El problema es que uno tiene que hacerse responsable de las consecuencias cuando ocurren, digamos. Y en ese sentido, en temas de prevención es muy importante el usar métodos de prevención, en el fondo, protección, como hablábamos, los condones, ¿ya? Evitar tener factores o conductas de riesgo para la enfermedad de transmisión sexual, como son tener parejas múltiples, actividad sexual sin protección, o existen otras, digamos, mecanismos de transmisión que, por ejemplo, uso de, qué sé yo, agujas, personas que utilizan
drogas, por ejemplo, y que comparten las agujas, también en el fondo se pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual mediante ese mecanismo, ¿ya? De acuerdo a lo que tú me preguntabas, yo te diría que una de las enfermedades que crece lamentablemente día a día, y hay una tendencia en el mundo, es el VIH. El VIH sigue creciendo. ¿Y eso por qué? Porque hoy en día existen muchas formas de concebir la vida, ¿ya? Y en esa forma de concebir la vida hay gente que cree que conocer gente, pasarlo bien un rato y no cuestionarse el impacto a futuro que puede tener, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual. Si uno no lo tiene en mente o no lo considera, claro, no te va a preocupar de protegerte. Y por eso vemos hoy en día que sigue aumentando el contagio y el número de pacientes que portan VIH cada vez más a temprana edad. Y esto antiguamente era una enfermedad que era limitada, digamos, a un grupo especial de población, digamos, homosexual, pero hoy en día es transversal, o sea, en el fondo no solamente, claro, se ve más en la población homosexual, pero también en la población heterosexual, ¿ya? O sea, no es exclusivo de la población homosexual. Y otras enfermedades también que son como el caso del sífilis, la gonorrea, ¿ya? Que en el fondo son enfermedades de transmisión sexual, donde uno ve que los pacientes llegan con estas infecciones, con estos cambios, digamos, inflamatorios en el pene, con estas alteraciones, digamos, en el semen, con estas alteraciones en la orina, etcétera, etcétera. Y las conductas básicamente son las mismas, en el fondo es tener actividad sexual sin protección, parejas múltiples, y no preocuparse en el fondo de realmente cuidarse al momento de tener actividad sexual, ¿ya? En el fondo hacerlo de manera irresponsable. Ese es el tema. Y yo creo que esto debería ser parte de las conversaciones en la familia, en Habituales. los Claro. colegios, en todos lados. Sí, acá yo estoy hablando con la gente en interno. eh, Michelle González te manda un saludo, dice que está muy bueno el tema. Me dice, bueno, yo sé que quizás no es el momento de hablarlo, pero ya, háblalo nomás. Ya, te vamos a cambiar el nombre, ya, te vamos a colocar Natalia, Natalia, ya. Mira, él me dice, ¿sabes qué, Juan Carlos? Lo que pasa es que hoy día las personas tienen sexo, experimentan, ya sea sexo oral, sexo anal, y está muy de moda, y hay muchos canales de porno, y sobre todo los jóvenes que les gusta experimentar. Pero ¿por qué no le pregunta al doctor los riesgos de tener esas conductas? Y es verdad que ha aumentado el cáncer a la garganta producto de no cuidarse con el sexo oral. Hay que hablar estas cosas, Juan Carlos, si no las hablamos aquí, ¿cuándo? Adelante. Mira, yo creo que ahí tocaste dos temas súper importantes. El primero, nosotros también, un cáncer que también está en aumento drásticamente y que se habla muy poco, es el cáncer de pene, ¿ya? En el cáncer de pene en los hombres es un cáncer que antiguamente era un cáncer muy infrecuente, pero cada vez va aumentando. Chile tenemos una incidencia que es comparable a otros países y que de a poco hemos ido acumulando experiencia en esto, porque vemos también que los casos van aumentando. Y en nuestro caso, al igual que el cáncer cervicuterino en las mujeres, que es producto del virus papiloma humano, acá también el virus papiloma humano es un factor de riesgo tremendo para desarrollar cáncer de pene, ¿ya? Y eso es netamente también por malas conductas en su gran mayoría, ¿ya? Siempre van a haber situaciones en las cuales la genética no nos va a jugar un papel, digamos, muy amigable, pero la gran mayoría de las veces son por esta enfermedad de transmisión sexual, el antecedente está presente, ¿ya? Así como existe el cáncer de pene por el virus papiloma, de todas maneras también aumenta el riesgo de, si uno tiene una actividad sexual, digamos, de este tipo, sin protección, con todos los factores de riesgo que hemos conversado, vaya a tener, en el fondo, mayor riesgo de tener cáncer en el orificio por donde anduviste, garganta, como tú decías, ano, etcétera, ¿ya? O sea, esos cánceres aumentan con la exposición de los factores de riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Y aquí hay otra cosa que también tú tocaste, yo creo que también es súper importante, sobre todo en la población joven, adolescente. El abuso de la pornografía le hace muy mal a la población, por dos motivos. Uno, porque uno empieza, digamos, a idealizar la actividad sexual e imaginar cosas, como por ejemplo, a mí que si me gustan los autos, me encantaría imaginarme que yo en cada auto me voy a subir en un Ferrari, pero mi realidad es que yo me subo a un Citroën y debería pasarlo bien. Pero en mi mente, como estoy acostumbrado a ver
figuras, películas, subiéndome a un Ferrari, cuando me suba a un Citroën, no me va a producir el mismo placer, no me va a producir el mismo estímulo y por lo tanto voy a generar de alguna idea falsa de lo que significa la actividad sexual. ¿Ya? Yo creo que para todos los hombres que en el fondo mantenemos actividad sexual, uno ve de repente, claro, estas películas, estas figuras que piruetas, ¿cachai? O cuestiones que tú decís son locuras, pero es lo mismo que ver una película, ¿me entendí? Son cosas que escapan de la realidad. Yo te diría que la gran mayoría de la gente que tiene actividad sexual es una actividad sexual normal y no está buscando hacer las poses que de repente se muestran en las películas pornográficas. Por eso te digo, el abuso de la pornografía también tiene consecuencias en la intimidad de una pareja, porque en el momento de, digamos, de llegar al acto sexual, hombre o mujer, porque aquí también hay que decir que el consumo de pornografía es tanto de hombres como de mujeres, y de hecho el consumo de pornografía en las mujeres ha ido aumentando en el tiempo, ¿ya? Pero indudablemente el abuso puede generar, digamos, problemas de intimidad por expectativas, ¿me entendí? Porque en el fondo te genera una alteración de la realidad y eso sí te puede jugar en contra muchas veces. Hay pacientes que, por ejemplo, han tenido problemas de disfunción eréctil absolutamente psicológica por el abuso de pornografía. Entonces, también es un tema a considerar, que debería también conversarse y tocarse. Oye, sí, pues aquí hay un tema muy delicado y la señora Claudia me dice, sí, Juan Carlos, todo bien, pero hoy día hay mucha libertad sexual y todo el tema, la gente se liberó. ¿Qué me puede decir el doctor acerca de la sexualidad después de los 50? ¿Baja, disminuye? ¿Cómo mantener el fuego con mi pareja? Porque yo soy una mujer fogosa, pero mi marido no funciona del todo bien. Y eso está provocando daño en la relación. ¿Cuál es tu mirada frente a ese tema, Alejandro? Yo creo, a ver, lo que probablemente cuenta es una realidad probablemente que viven muchos chilenos, ¿ya? Ahí lo importante siempre es tener en consideración que las parejas y todos estos temas se tienen que abordar en pareja. Siempre la sexualidad de una pareja es de a dos, ¿ya? Por lo tanto, si uno falla, se tiene que abordar como pareja y no individualizar, ¿ya? Menos criticar. Aquí hay un tema importante también a considerar en el caso de los hombres. Al igual que en las mujeres existe la menopausia, ¿cierto? Que por un tema hormonal empiezan a haber cambios tanto a nivel fisiológico, químico, físicos. En los hombres también recordemos que en algunos hombres, no en todos obviamente, después de los 50 años, el nivel de testosterona puede disminuir y en algunos casos puede disminuir lo suficiente para provocar síntomas como bajo deseo sexual, baja libido, problemas de erección, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso tiene un nombre, para nosotros es hipoandrogenismo, ¿ya? Que es cuando uno tiene la testosterona baja y genera todos estos problemas, ¿ya? Y generalmente estos pacientes consultan por estos motivos. Cuando llegan a la consulta, llegan acompañados también de sus parejas, por este motivo, porque indudablemente genera un problema. Lo bueno es que tiene solución y tiene tratamiento. Cuando nosotros identificamos esta patología, identificamos que los niveles de testosterona no son los adecuados, existe un tratamiento de reemplazo hormonal con testosterona, que aumenta los niveles, vuelve a los niveles, digamos, fisiológicamente normales, mejorando todos estos síntomas, ¿ya? La sexualidad después de los 50 años es un tema súper importante en las parejas. Piensa que, en el fondo, ya no tienen los 20, esa energía y todo, pero el fuego tiene que continuar hasta que la pareja así lo decía. De hecho, los pacientes, por ejemplo, que tienen disfunción eréctil y que en el tratamiento de la disfunción eréctil uno va pasando distintas etapas, un tratamiento escalonado. La disfunción eréctil, para los que no saben, es la enfermedad por la cual un pene no se erecta de la forma correcta o lo suficiente para el paciente, que muchas veces no permite una penetración adecuada. Por lo tanto, ese tratamiento es escalonado. Uno parte con pastillas, dentro de esas pastillas está el famoso Viagra. Luego, si eso no funciona, puede llegar a tener que requerir, por ejemplo, inyecciones directo al pene con
medicamentos que estimulan, digamos, la erección. Y finalmente, en los casos, digamos, más severos que no responden a ninguno de los otros dos tratamientos, existen dispositivos que se llaman prótesis de pene, donde uno reemplaza unas estructuras del pene que le dan el soporte y la erección por unas estructuras artificiales para producir una erección, digamos, tal que le permita al paciente continuar con su vida sexual. Si yo te digo que el promedio de edad de los pacientes que se instalan estas prótesis de pene bordea los 60, 70 años. ¿Me entendí? Entonces, estáis hablando de pacientes que pasan los 60 años, sigue siendo un tema muy importante en los hombres mantener una vida sexual activa con su pareja o con quien ellos deseen, ¿ya? Así que esto es un tema muy, muy frecuente, muy importante, ¿ya? Y el mensaje para la casa es que si como pareja hay dificultades o están viviendo alguno de estos problemas, convérselo, no tengan vergüenza y pidan ayuda, ¿ya? Porque lo peor que puede pasar es que lo oculten, es que por vergüenza no consulten y esto termine destruyendo a la pareja. Ya, ahora sí, ya estamos ya de vuelta con nuestro amigo el doctor. Acá Jordi te manda un saludo y dice, claro, está muy bueno el programa, está muy interesante lo que están abordando acá en la radio Puente Alto, pero me he dado cuenta, porque él es una persona que corta el pelo, ¿cierto? Que tiene una tienda, y va muchos jóvenes que me dicen y que cuentan su historia, no, ahí fui a un carrete, me metí con otra mina, ¿ya? El más machito, ¿ya? Y mezclan el agua, esta bebida energética, con Viagra. ¿Qué está O sea, pasando ahí, Alejandro? sí, o sea, a ver, volvemos un poco al problema de esta mirada como un poco medio irresponsable de la juventud, digamos. Yo creo que todo en su minuto, cuando fuimos más jóvenes, yo todavía me siento joven, pero cuando fuimos jóvenes, claro, todos hacíamos lecera y tonteras. Y el que diga que no es mentira, ¿ya? A ver, pero lo importante es entender que una cosa es sentirte libre y disfrutar la vida como tú quieras, ¿ya? En ese sentido, no hay problema. Lo mismo que cuando hablábamos del tema del libertinaje y libertad sexual, por supuesto. Vive la vida, comparte la vida, enamórate con quien tú quieras y como tú quieras. Pero hay límites que uno debería respetar, que son límites que están puestos por tu cuidado de salud, de tu cuerpo. Yo creo que aquí yo me puedo sentir libre y tener el comportamiento libre y enamorarme de quien yo quiera, pero yo tengo que cuidar mi cuerpo, ¿ya? Si yo me meto con una persona solamente por vivir una experiencia de un rato, como decís tú, una cuestión loca, etcétera, y esa experiencia me puede traer problemas graves, severos o irreversibles a mi cuerpo, ¿qué ganas con pasarlo bien 5 o 10 minutos si te vaya a condenar toda tu vida a una enfermedad que tenés que estar tomando tratamiento, de que una enfermedad que probablemente se la vaya a transmitir a otras personas? Tenemos casos dramáticos de pacientes con cáncer de pene a los 25 años que les tuvieron que amputar el pene, o sea, nunca más tuviste actividad sexual por pasarlo bien 5 o 10 minutos y no preocuparte de las consecuencias que eso podría tener. La misma situación que tú me estás contando, el tema de combinar, por ejemplo, energéticas con estas pastillas que son usadas para la infusión eréctil, un joven que no tiene ningún trastorno biológico, orgánico o enfermedad, digamos, de disfunción eréctil, no debería usar, no tiene ninguna necesidad de usar pastillas para tener una actividad sexual. Un joven no va a tener una mejor erección, no va a tener una erección más duradera por usar este tipo de pastillas. Y al contrario, lo único que puede desencadenar a futuro es una inseguridad, ya que el día que no te tomes la pastilla, probablemente psicológicamente te vaya a setear en el modo de que, chuta, dependo de la pastilla para tener actividad sexual. A los 25 años, si uno no tiene un problema, digamos, neurológico o alguna enfermedad realmente que impacte en la erección, que sería muy, muy raro, no tienes necesidad. Las pastillas están indicadas en los pacientes que, pasado cierta edad, como lo que te contaba,
que como todos los autos, cuando ya la maquinaria se empieza a gastar con los años, en el hombre es lo mismo, después de cierta edad, 50, 60 años, también la maquinaria se empieza a gastar y uno tiene que recurrir a estos tratamientos. Pero a los 20, 25, 30 años no hay ninguna necesidad, la máquina no está gastada, el equipo está full dispuesto a trabajar, pero cuando yo abuso porque creo que va a tener un efecto benéfico, estoy más que nada haciendo placebo y estoy cambiando mi chip. Por lo tanto, el día que no me tome la pastilla y si tengo una mala erección, no va a ser porque no te tomaste la pastilla, fue porque tú idealizaste o imaginaste que necesitabas la pastilla para hacerlo. Entonces, todas estas cuestiones, moda y todas estas cosas, digamos, que de experimentación, como tú comentáis, le hacen súper mal a la gente, le hacen súper mal a la población y a los jóvenes. Así que la recomendación es informarse bien. Si tienen dudas de que hay algo malo, consulten. Pregúntenle al urólogo, pregúntenle a la ginecóloga, pregúntenle a la matrona, pero no le pregunten a ChatGPT ni a Google, ¿ya? Porque indudablemente pueden salir muchas respuestas, pero muchas de ellas también pueden estar equivocadas. Y lo peor que uno puede hacer también es empezar a hacer tonteras que te pueden afectar en tu vida sexual, en tu vida en general, a largo plazo. Ya, ahí estamos ya de regreso. Estaba conversando con alguien en el interno mientras tú estabas hablando y bueno, de parte de Valentina Pizarro, que está en Puerto Montt, te manda un saludo, dice que bueno que hayan clases profesionales en Santiago, lamentablemente no todos hacen lo mismo en regiones y hay muy poca cultura también. Eh, como mujer, ¿en qué me debo fijar si tengo una enfermedad de transmisión sexual, como la que él mencionó, como la clamidia, el papiloma? Eh, por favor, Alejandro. Claro, las manifestaciones clínicas, digamos, lo que tú deberías estar siempre atenta, primero que nada, tu flujo. ¿Cómo es tu flujo vaginal? Todas las mujeres tienen un flujo vaginal que es normal, ¿cierto? Que es habitual. Y todas las mujeres deberían conocer su flujo. Cuando la característica del flujo vaginal es distinta a lo habitual, en distinto, porque también recordemos que el flujo vaginal va variando durante el mes, por los ciclos menstruales, por los niveles hormonales. Pero cualquier cosa que salga de esa normalidad en aspecto, olor, que por ejemplo el aspecto es más viscoso, torna un color amarillento, verdoso, el olor, que tiene un color muy característico de cada mujer, pero ya cuando es un olor distinto, especial, eso ya es una bandera roja, un signo de alarma. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, si tú te ves tu vagina o te tocas tu vagina, la piel debería ser una piel normal, ¿cierto? La piel que cubre por fuera debería ser absolutamente normal. Cuando hay cambios en la piel, como por ejemplo que la piel se ponga rojo, eso se llama eritema, que te pique o que empiecen a salir lesiones, erupciones, pápula, tipo espinilla, cualquier lesión en la piel cerca de la vagina, uno debería sospechar. ¿Qué otras cosas deberían hacer sospechar? Por ejemplo, durante la actividad sexual no debería doler. En una actividad sexual no debería doler, ¿cierto? Por lo tanto, si a ti te duele el tener constantemente, te duele constantemente cuando estás teniendo actividad sexual, puede haber alguna infección ahí oculta, que quizás no se ha manifestado externamente, pero sí puede estar internamente, ¿ya? Otras manifestaciones también, en caso en que ya estas bacterias que andan dando vuelta por la vagina, como por cercanía anatómica, están muy cerca de la uretra en el caso de las mujeres, también pueden tener infecciones urinarias. Las mujeres que tienen infecciones urinarias recurrentes, también una de las causas puede ser por estas infecciones vaginales o enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Y finalmente, en los casos más severos, por ejemplo, existen, en el caso de las mujeres, el dolor pélvico crónico, ¿ya? Estas dolores o manifestaciones de dolor pélvico, como estos cólicos, este dolor como que uno no sabe de dónde viene, pero siempre está, bueno, ojo, eso tampoco es normal. Y una de las posibles causas puede ser algo así. Así que lo importante acá es estar muy atenta a tu cuerpo, a tu flujo vaginal, a tu piel, a tu vagina, a los cambios inflamatorios, etc. Cualquier cosa que se escape de la normalidad o que te llame la atención, debes consultar lo más precoz posible con tu matrona o con algún ginecólogo.
Alejandro, ¿qué más te gustaría reforzar en estos minutos que nos quedan? Ha sido un programa muy interesante, se ha pasado rápidamente esta media hora de conversación y obviamente hay personas en diferentes lugares del país escuchándonos, así que agradecido. Alejandro, por favor, tómate tu tiempo para ir cerrando el tema. Sé que, Juanca, a ver, hoy día hablamos de los métodos anticonceptivos. Yo creo que, a ver, y aquí también me va a salir un poquito pauta. Estamos, yo creo que todos en duelo, sobre todo la comuna de Puente Alto, en duelo, por este trágico homicidio del cual todo Chile fue testigo. Y aquí es el mensaje. No traigamos niños al mundo que no queremos cuidar, que no vamos a hacernos cargo, que no los vamos a criar bien, porque ya sabemos dónde esos niños terminan. Y ya sabemos ese niño, el dolor que le hacen a la población, a la sociedad y en este caso a la comuna de Puente Alto, y hay una familia entera que lo está llorando y un país también. Entonces, el mensaje que me gustaría que se llevaran las personas que nos están escuchando hoy día es que seamos responsables. Seamos responsables. Si tenemos actividad sexual, sabemos que en cualquier actividad sexual, en cualquier momento de nuestra vida, podemos traer un niño al mundo. Entonces, usemos los métodos anticonceptivos que existen, que son baratos, demorémonos 5 minutos más en poner un condón y no traigamos gente de la cual no nos vamos a hacer cargo, a las cuales no nos vamos a querer, a los cuales vamos a abandonar y los vamos a hacer sufrir muchísimo. Así que el mensaje es eso, a protegerse, cuidarse, ¿ya? Cuidarnos uno mismo, cuidar al resto y obviamente hacernos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones. Y en caso que no nos sentamos preparados o no queramos traer niños al mundo, usemos métodos anticonceptivos. Eso, muchas gracias Alejandro por tu programa, muy interesante, 33 minutos prácticamente conversando con la comunidad y agradeciéndote una vez más tu tiempo, tu espacio, un gran profesional del Hospital Soto del Río, Alejandro Rojas, urólogo, conversando aquí de urología en la radio Puente Alto y también de la medicina en general, así que muchas gracias por tus palabras Alejandro, siempre hay muchas personas que te reconocen, te valoran y yo lo sé porque te hablan y yo lo vi, lo escuché en internet, oiga, ¿sabe qué buen programa? Y esto ya queda disponible para las redes, para ti, para mí, yo lo descargo, lo subo al Instagram, al YouTube, cuando usted vea en YouTube, coloca doctor Alejandro Rojas, Soto del Río, aparece inmediatamente el programa. Así que muchas gracias Alejandro, buen día. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias Alejandro, buenas tardes. Chao, chao.